Los pros y contra que tendrá el aumento del salario mínimo de 9.54% para el 2025. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Y aunque el equipo está de vacaciones, decidieron incentivarme y motivarme a que sacáramos este espacio, aunque ellos iban a tener doble trabajo. Entonces te quiero pedir que compartas este video, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones si estás en Spotify o en Apple Podcast. Síguenos, ponnos 5 estrellas ya que nos ayudas a llegar a más personas y este esfuerzo que está haciendo el equipo aún en vacaciones para brindarte información de altísima calidad es muy importante para nosotros y el único pago que vamos a recibir es emocional, que es que te suscribas y nos ayudes a compartirlo si estás en Spotify, en Apple o en YouTube. Voy a compartir 5 puntos importantes. Si hay alguno que para ti es más importante que el anterior, te puedes adelantar. Mi recomendación es que lo escuches completo. Nos vamos a demorar más de 10 a 15 minutos, principalmente para que lleves una información de altísimo valor de lo que viene. 5 temas importantes a tratar en este Money Mastery Podcast. Primero, la inflación en Colombia con base al salario mínimo. Segundo, el impacto al sector empresarial. Tercero, ¿por qué el salario mínimo aumenta la inflación, según expertos? Cuarto, los valores del salario mínimo. Y quinto, conclusiones y recomendaciones importantes si eres empleado, si eres empresario y qué pienso yo acerca de todo lo que dice anteriormente. Primero, inflación en Colombia. ¿Cuánto sube el IPC en el 2025? Para los que no saben qué es el IPC, es el índice de precio al consumidor. Es básicamente cuánto va a aumentar la canasta familiar en el país. Según la proyección del BBVA Research, la inflación en Colombia en 2024 cerrará en 5.4% y para el 2025 empezará en 3.8%, lo cual podría ser magnífico de acuerdo a cómo veníamos antes. Ahora, el presidente Petro dijo que la inflación iba a cerrar en el 5%, tal cual como lo estábamos mencionando, que no es nada diferente a lo que dijo la BBVA Research, y en el sector alimentos en el 2.7%. La inflación de alimentos se coloca en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo, los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras, 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos. Es importante que entendamos que el dato de la inflación es demasiado vital para entender el aumento de varios productos en el 2025 en Colombia, como arriendos, matrículas, alimentos, bebidas no alcohólicas, cuotas de administración y servicios públicos, por supuesto. Recuerda también que si tú compraste tu vivienda como vivienda de interés social y tu propiedad es BIS, y vale tantos salarios mínimos como 150 salarios mínimos, esto también por supuesto va a afectar el precio de tu propiedad. Si bien todavía no se conoce el indicador general, sí se sabe que la valoración mensual del IPC en noviembre fue positiva.
0.27%, mostrando un aumento de 40 puntos básicos frente a octubre de 2024, menos 0.13%, impulsada principalmente por la aceleración de los precios de arriendo y de actividades culturales y recreación. Además, que la variación mensual del IPC en noviembre se situó en 5.20%, disminuyendo 21 puntos básicos respecto a octubre de 2024, 5.41%, ubicándose cerca de lo esperado por el mercado, 5.10%. Básicamente lo que dice todos estos números, para ponerlo en castizo, es que se está controlando la inflación, no va a ser tan descabellada en el 2025, lo cual nos dice que nuestro poder adquisitivo va a aumentar. Si nuestro poder adquisitivo aumenta, nos va a quedar más dinero. En teoría, si lo administramos bien, con base a esto vas a poder tener más poder adquisitivo para ahorrar y para invertir. Y espero que sea así. 2. El impacto que va a tener en el sector empresarial. Según el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice que este aumento va a llevar a un colapso en la economía, ya que el sector empresarial no va a poder sostener tan fácilmente este aumento salarial, además de que va a empujar a que muchas pymes se empujen a llevar el salario de una forma informal. El presidente de la ANDI, Bruce, dice que vamos a terminar los empresarios pagando los platos rotos. Y también dice que la decisión del presidente Petro, en este caso, fue para aumentar su popularidad en el sector de este tipo de personas, principalmente para seguir aumentando su popularidad para una posible reelección. Y por supuesto, tiene mucho sentido que si la carga laboral a un empleador va a aumentar, el empleo informal también va a aumentar, porque muchos empresarios van a querer no formalizar sus empleos porque les va a costar mucho más y probablemente le van a dar diferentes incentivos a sus colaboradores para que se mantengan de forma informal. Este aumento es una de las decisiones más complejas de tomar, por eso existe una mesa de concertación que trata de producir un equilibrio entre las diferentes variables, indicó Master en un diálogo que tuvo con Blue Radio. Afirmó que el aumento del 9.54% no era algo previsto, pues mencionó que en un comienzo se había hablado de un aumento del 9%. El trabajo informal es un riesgo latente. Asimismo, expresó que en este incremento del salario puede reforzar el trabajo informal. Las pymes que quizá no tengan el capital necesario pueden llegar a dudar si pagar a sus empleados el salario mínimo decretado o si ofrecen una remuneración informal. Agregó, no entiendo a las personas que creen que al final no hay ninguna relación entre la inflación y el salario o el aumento del salario y el trabajo informal. Ellos se pueden negar, pero al final todos vamos a terminar pagando los platos rotos de esa economía. Ahora te quiero preguntar, tú que estás viendo este video, ¿qué piensas al respecto de esto? 3. ¿Por qué el salario mínimo aumenta la inflación? Vamos a hablar un poco de economía básica para entender lo que está pasando. No importa en qué posición estás tú en este momento, es importante que entiendas esto, que es muy básico y te va a ayudar a ti a tomar mejores decisiones en el futuro. Muchas personas están diciendo, si hay más dinero circulante porque estás aumentando el salario mínimo, lo que va a pasar es que la gente va a tener más poder adquisitivo, va a gastar más dinero. Si la gente gasta más dinero, va a haber más dinero en la economía y se va a mover de una forma gradual, la inflación se va a disminuir y si uno gasta, pues otro genera dinero, porque al final el gasto de uno es el ingreso del otro. Te recomiendo el video de La máquina de dinero de Ray Dalio, que está en su canal de YouTube, lo puedes encontrar en inglés o en español, es espectacular, que explica un poco más esto para que lo entiendas de forma global. Sin embargo, no estamos teniendo algo en cuenta. No estamos teniendo en cuenta que si hay un aumento directo a los empleadores del salario mínimo, piensa si tienen 100 personas, un aumento de 100,000 pesos, de 200,000 pesos, como está pasando en este momento, sumando el auxilio de transporte, lo que va a pasar es que son millones y millones de pesos que están los empleadores pagando a sus colaboradores mes tras mes, sumado a toda la carga prestacional, cesantías, pensión, salud, ARL, vacaciones, prima, entre otros.
De esta manera, si los empleadores ya no están recibiendo lo mismo, tienen que tomar decisiones. Van a encarecer los productos, van a subir sus servicios, probablemente van a tener que despedir a algunas personas y optimizar mejor sus recursos, porque al final no podemos olvidar que este aumento influye a los empleados como a los empleadores. Y recuerden esto que es muy importante. Al final, las empresas somos las que movemos la economía del país. Digan lo que digan, si las empresas no pueden surgir, no pueden crecer, también van a estar directamente relacionadas a el aumento de la inflación. Pues bien, este es un experimento no solo demasiado costoso, sino absolutamente arriesgado. Además, es como intentar llegar a la luna con un cohete casero. Estamos hablando de que es un experimento que puede llegar a salir bien como puede llegar a salir mal. La economía de mercado, querámosla o no, supone un equilibrio demasiado frágil, en el que la multiplicidad de variables hace que sea extremadamente difícil sostener condiciones de bienestar, estabilidad y crecimiento. Cada variable está estrechamente interconectada con decenas más y un desbalance es tan solo una de ellas. Puede echar a perder el esfuerzo económico de décadas. Cuarto, valores del salario mínimo para los distintos sectores. Vamos a hablar de cuánto le corresponde a un empleado y de cuánto le correspondería a un empleador. Así que atentos, porque les vamos a poner aquí imágenes de apoyo para que ustedes lo puedan ver y tomarle pantallazo y compartirlo después. Ahora es importante que si no te has suscrito al canal y no has compartido este video, nos ayudes suscribiéndote, compartiéndolo, dándole like, poniéndole 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, porque cada vez le vamos a subir más al nivel del contenido, pero no lo podemos hacer si tú no nos ayudas. El salario mínimo en Colombia va a quedar de 1.423.500 pesos y el auxilio de transporte va a quedar en 200.000 pesos. Para todos los trabajadores que reciben este salario, dejamos los cálculos de las jornadas en las que van a trabajar de acuerdo a su hora. Tomen nota pues. Hora ordinaria, 6.057 pesos. Hora extra diurna, 7.572 pesos. Hora nocturna, 8.178 pesos. Hora extra nocturna, 10.601 pesos. Hora ordinaria, domingos y festivos, 10.601 pesos. Hora extra diurna, domingos y festivos, 12.115 pesos. Hora nocturna, domingos y festivos, 12.721 pesos. Hora extra nocturna, domingos y festivos, 15.144 pesos. El aumento del salario mínimo en Colombia es de 9.54% con respecto al del año anterior, o en este caso el 2024. Y el aumento del subsidio de transporte aumentó en un 20% para que lo tengamos presente. Ahora el subsidio de transporte fue incrementado en 38.000 pesos, pasando de 162.000 a 200.000. Esto quiere decir que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el transporte, quedará en 1.623.500 pesos para el próximo año. Pero para el empleador el valor será de 2.417.403 pesos, distribuidos de la siguiente manera. Mira la siguiente tabla. Seguridad social, 8.50%, o sea, 120.998 pesos. Pensiones, 12%, 170.820 pesos. ARL, 6.9%, más de 99.000 pesos. Caja de compensación, 4%, 58.940 pesos. Para un total de 447.834 pesos. Y por otro lado están las prestaciones sociales. Que en este caso son de 8.3%, cesantías, 135.238 pesos. 1% interés de cesantías, 16.235. 8.33% prima de servicios, que sería 135.238 pesos. Y vacaciones, 4.17%, que sumaría 59.360 pesos, para un total de 346.070 pesos. Ahora, estas cargas prestacionales para el empleador no se van a ver mensualmente, pero si lo sumamos y lo dividimos en 12 meses,
es aproximadamente lo que cada uno pagaría. Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80.000? En cambio, en Colombia el ingreso promedio es de $6.000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2.000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15.000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1.000 a $2.000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast. Y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovéchala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Conclusiones y recomendaciones. Tal cual como lo dije antes, va a ser un experimento, así que va a ser un poco ambiguo lo que puede llegar a pasar. Podemos esperar por un lado inflación, o por el otro lado, reducción de la inflación. Podemos esperar aumento de tasas de interés o que se va a tardar mucho más la tasa de interés en disminuir a lo que queremos, que al final eso va a influir bastante en el poder adquisitivo de las personas, porque el crédito aumenta la intención de compra, por lo cual vamos a tener mejores rendimientos. Uno, al encarecer sustancialmente el costo del empleo formal, inducirá aún más a la contratación informal. Ya lo habíamos hablado antes, las microempresas probablemente van a tomar la decisión de seguir contratando de forma informal, y no sé si tú lo sabías, pero en Colombia la mayoría de personas que ganan el salario mínimo, que asciende a más de 6, 7, 8 millones de personas, la mayoría no tiene un empleo formal. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente que está ganando el salario mínimo hoy lo hace de forma informal, porque por todo lo que está pasando los empleadores ven una carga impositiva demasiado grande que sumándola empieza a disminuir bastante su costo-beneficio y han preferido mantenerse de forma informal. Ahora, sin embargo, desde la otra orilla, muchas personas piensan que esto va a ser demasiado beneficioso, así que veámoslo. Desde la otra orilla opinan que no es cierto que el incremento del mínimo lleva a más pobreza y desempleo. Enrique Correa de la Hoz, socio fundador del Centro de Estudios Laborales y doctor en Derecho del Trabajo, explicó con experiencias internacionales como las de Brasil y México que muestran resultados opuestos. Los incrementos reales del salario mínimo durante el gobierno de Lula da Silva redujeron la pobreza extrema y mejoraron la distribución del ingreso. En México, aumentos del 78% del salario mínimo entre el 2018 y el 2023 disminuyeron la pobreza laboral, fortaleciendo la capacidad de consumo sin afectar la estabilidad económica. En Colombia, en un país donde la desigualdad de ingreso está profundamente arraigada y donde el 44% de la desigualdad se encuentra determinada por circunstancias desde el nacimiento, incrementar el salario mínimo es una herramienta clave para reducir estas brechas y promover una mayor equidad económica. Eso es un poco de las conclusiones de las noticias que te acabo de compartir, pero ahora te voy a compartir mis conclusiones para que lo tengas presente. Y voy a dar 2 conclusiones, una para los empleados y otra para los empleadores. Si tú estás en la situación del salario mínimo o conoces personas del salario mínimo, compárteles este video porque sin duda alguna les va a ayudar. Primero, busca gastar menos de lo que ganas. Sé que me vas a decir que es demasiado complicado hacerlo, pero empieza con un 10, con un 20% menos. Este dinero te va a servir para ahorrar y luego invertir.
Segundo, al mismo tiempo tienes que empezar a buscar ingresos adicionales. Deja de darle responsabilidad al gobierno y deja de darle toda la responsabilidad a tu empleador. Y te voy a decir algo y probablemente sea incómodo o incómoda. Sea incómodo para ti. Y es que el salario mínimo es el salario mínimo, no es el salario máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes ganar más, pero para ganar más tienes que justificar el por qué vas a ganar más. Mi recomendación, o como yo lo estoy haciendo en mi caso con mis muchachos, es ellos generan un salario mínimo, pero tienen muchas oportunidades para empezar a ganar por resultados de acuerdo a su compromiso y a cuánto le hagan generar a la empresa. Así también lo puedes hacer tú. Recuerda lo que decía John F. Kennedy, no te preguntes tu país qué puede hacer por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Y en este caso la responsabilidad también es tuya. Ellos están haciendo algo, pero tú tienes que hacer la otra parte. Y tercero es, escucha 100 podcasts en 100 días. Money Mastery Podcast tiene más de 200 episodios que te van a ayudar a generar más dinero. Entonces, mi recomendación es que escuches 100 podcasts en 100 días y te garantizo que tus ingresos van a crecer porque tu mentalidad va a crecer. Estas son las recomendaciones para las personas que son empleadas. Ahora vamos para las recomendaciones de los empleadores. Primero, como empresario, tienes la responsabilidad moral de dar empleo digno a tus colaboradores. Y te lo dice alguien que ya pasó por esa disyuntura emocional de Dios mío, pero yo les doy empleo, pero la situación está difícil. Lo sé. Y tú tomaste la decisión de volverte empresario. Y por tomar la decisión de volverte empresario, tienes mi total admiración, porque qué vaina si es complicada. Pero como tú decidiste volverte empresario, pues si tienes para el whisky, tienes para el hielo. Y tienes que sacar la casta de donde sea para hacerlo. Y cuando tú te haces responsable, dejas de ser víctima y ves más oportunidades. Sé que es difícil de verlo así, pero quiero hablarte de empresario a empresario, de alguien que ya vivió eso y que hoy su mentalidad cambió y lo está viendo como una gran oportunidad. Segundo, toma la decisión de aprender de marketing y ventas. Es que yo no soy bueno en ventas, no soy bueno en marketing. Si te vuelves muy bueno en marketing y ventas, marketing para atraer más clientes y ventas para cerrarlos, vas a tener más oportunidad de crecimiento. Y mi recomendación es que no se lo dejes a un tercero solamente. Por supuesto que hay que tener personas que lo hagan, pero tú también tienes que hacerlo y tomar la decisión de aprender a hacerlo ya para aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si esto pasa, vas a poder pagar mejores empleos, mejores condiciones y tu gente, por supuesto, va a estar muchísimo mejor. No solamente importa el salario financiero. El salario en dinero, también hay salario emocional, pero para que ese salario emocional se pueda dar, tú tienes que tener más dinero para distribuir mejor las cargas laborales. Y tercero, sácale el máximo potencial a tu mente. Si yo te dijera hoy que puedes ganar 10 veces más de lo que ganaste en el año anterior y en el año anterior, probablemente tú me vas a decir es muy difícil. O sea, estoy hablando de un crecimiento de 1000% de un año y es posible porque yo lo he vivido y tengo muchos amigos empresarios y muchos clientes que ya lo están viviendo. Pero para que eso se dé, tienes que creértelo 100% para que tú puedas ver que es real. Pero si tú no crees que es posible, no vas a actuar en ese nivel de coherencia. Si yo quiero lograr 10 veces más, pues tengo que actuar 10 veces más. No es posible que lo pueda hacer. Así que te recomiendo que escuches Money Mastery Podcast para que lo hagas realidad. Aquí tenemos podcasts con empresarios millonarios, multimillonarios, que generan grandes resultados, que tienen gran impacto. Y tú puedes escucharlos 100 podcasts en 100 días. Y una recomendación es, entrena a tu equipo, ponles a escuchar estos podcasts, porque si tú lo haces, lo que va a pasar es que ellos se van a capacitar y van a ser mejores colaboradores. Y si ellos crecen, tú creces. Si tú creces, ellos crecen. Pero es imposible crecer una empresa si ellos no crecen y si tú tampoco creces. Este fue un podcast más de Money Mastery Podcast. Ayúdame a compartirlo. Sé que a mucha gente le va a gustar. Estamos en un momento importante y sé que todos podemos crecer en conjunto. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de notificaciones y por favor síguenos en Spotify, Apple Podcast, danos 5 estrellas allá ya que nos ayudas a posicionarnos más. Yo por ahora voy a disfrutar este viaje y por supuesto te voy a pedir que dejes en los comentarios un agradecimiento especial al equipo de Money Mastery Podcast porque ellos se pusieron la 10 con esto para que tú pudieras tener información de calidad. Un abrazo gigante, que tengas el mejor año de tu vida. Nosotros vamos a seguir creando podcasts
todas las semanas para que tú puedas crecer y seguir expandiendo tu mente. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y aquí está el equipo de Money Mastery Podcast en producción. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.